Algo muy extraño sucede cuando haces un viaje en avión transatlántico. El vuelo en una dirección tarda 1 hora menos que en la otra dirección, incluso entre los mismos dos aeropuertos. ¿Pero por qué? Si no son las zonas horarias, ¿qué está sucediendo? La explicación quizás te sorprenda. Soy Stu, esto es Debunked, y estamos aquí para distinguir la verdad de los mitos y los hechos de las ideas equivocadas. Imagínate como un cinéfilo obsesionado con el cine británico, tal vez con barba y una ceja arqueada. Nueva York, el escenario de numerosos clásicos de Hollywood, es un destino que debes visitar. Un invierno, tomas un vuelo de 8 horas de Londres a Nueva York, la cual no decepciona. Pero algo sobre el viaje de regreso te deja perplejo. Tomó 7 horas, 1 hora menos que el vuelo de ida. Echas un vistazo superficial a los tiempos de vuelo en internet y resulta que no solo fuiste tú. Los vuelos comerciales que cubren el viaje de 3.400 millas, 5.600 kilómetros de Nueva York a Londres, suelen ser 1 hora más cortos que el mismo viaje en la dirección opuesta. Mientras esperas tu equipaje cerca de la cinta transportadora, un niño pequeño deja caer un gran peluche en la cinta en movimiento mientras llora. La figura familiar del oso Paddington se hace más y más grande a medida que se acerca a ti y sientes que una idea te golpea tan fuerte que te preguntas si tus compañeros de viaje pueden ver la bombilla. La superficie rotatoria de la Tierra debe actuar como la cinta transportadora, piensas, moviendo tu destino hacia ti mientras vuelas hacia él. Pero espera, eso no tiene sentido. La Tierra gira de oeste a este, la misma dirección que tu vuelo. No hay forma de que Londres pudiera haber estado rotando hacia tu avión. Al subir al autobús de regreso a casa, te encuentras masticando un problema adicional. La idea de un destino que se acerca o se aleja de un observador en el mismo planeta parece un poco dudosa, independientemente de la dirección. En un experimento mental, si te hubieras parado frente a Paddington en un carrusel y saltado hacia arriba, ¿Paddington pasaría debajo de ti? No. Aunque tú y Paddington se habrían movido en relación a un observador estacionario en el hall de llegadas, sus posiciones en la cinta permanecen iguales. La primera ley de Newton, o ley de la inercia, explica este fenómeno. Cuando salto directamente hacia arriba, retengo el movimiento hacia adelante del carrusel. Mi cuerpo en el aire, ya moviéndose a la velocidad del carrusel, continúa moviéndose a esta velocidad en la dirección de viaje. En relación a Paddington, que también se mueve con el carrusel, no te mueves ni hacia atrás ni hacia adelante. Ambos continúan moviéndose juntos con el carrusel. Es algo similar con un avión en la Tierra. Un jet de salto, Harrier, no puede simplemente elevarse al aire y esperar a que la Tierra gire debajo de él hasta que se acerque su destino. La velocidad de rotación de la Tierra en la ciudad de Nueva York es de aproximadamente 790 mph o 1270 km/h. Si, por el bien del argumento, nuestros jets de salto estuvieran sentados en la pista de John F. Kennedy, la superficie de la Tierra, la atmósfera de la Tierra y el jet de salto también estarían rotando de oeste a este a 790 mph. A medida que se eleva hacia arriba, el jet de salto retiene la velocidad de rotación de la Tierra y rota con la superficie de la Tierra y su atmósfera en la misma dirección. En un día perfectamente tranquilo, en relación a un observador estacionario en el suelo que también está rotando de oeste a este en la dirección de la rotación de la Tierra a 790 mph, el jet se cierne sobre el mismo punto de tierra. Cuando dispara sus propulsores, es capaz de acercarse a su destino a su máxima velocidad de aproximadamente 660 mph a nivel del mar en cualquier dirección. De vuelta a la casilla de salida. ¿A dónde se fue esa hora? La respuesta está oculta en una astuta advertencia del experimento mental del jet de salto. La atmósfera de la Tierra nunca está perfectamente quieta. De hecho, a la altitud de vuelo de los jets de pasajeros, los vientos pueden ser realmente fuertes. En el hemisferio norte, donde se encuentra la ruta de vuelo entre la ciudad de Nueva York y Londres, hay una corriente de aire de alta altitud que se mueve rápidamente alrededor del globo de oeste a este. Un viento muy fuerte llamado corriente en chorro. Todo bien hasta ahora. Pero, ¿por qué los vientos en las alturas soplarían constantemente en la misma dirección? Al igual que todos los vientos, las corrientes en chorro son impulsadas por diferencias de temperatura y presión entre regiones. La velocidad de rotación de la Tierra en Nueva York es de alrededor de 1271.5 km por hora. En el Ecuador es considerablemente más rápido, mientras que en los polos es mucho más lento. Para hacer esto un poco más claro, imagina un tocadiscos girando un disco de vinilo. Dibuja una línea recta del centro al borde.
Coloca un centavo en cada extremo de la línea, uno en el centro y otro en el borde. Notarás que aunque ambos centavos se mueven a través de un completo 360 grados en el tiempo que toma una sola rotación, el camino seguido por el centavo en el borde es considerablemente más largo. Es un poco así con cualquier punto en la Tierra. Cada punto en la superficie de la Tierra completa una rotación completa en el mismo periodo de tiempo. Siendo una esfera, la circunferencia de la Tierra, es decir, un camino circular alrededor de la Tierra en cualquier latitud dada, varía. Es más pequeño en los polos y más grande en el ecuador. Un punto en el ecuador tiene que rotar a través de una distancia mucho mayor en 24 horas que un punto cerca de los polos. Por lo tanto, la velocidad de rotación es más alta en el ecuador de la Tierra y más baja cerca de los polos. Sin duda, serás consciente de que las temperaturas superficiales son considerablemente más altas en las regiones cercanas al ecuador que en las regiones polares. A medida que se calienta el aire en el ecuador, este se eleva y en el hemisferio norte comienza a moverse hacia el mucho más frío polo norte. En latitudes más altas, la circunferencia de la Tierra es más pequeña y también lo es el radio del círculo correspondiente a esa circunferencia. A medida que el aire se mueve desde el ecuador hacia el radio más pequeño de los polos, retiene su mayor velocidad hacia el este desde el ecuador, donde la velocidad de rotación de la Tierra es la más rápida. Debido a que esta velocidad disminuye en latitudes más altas, esta diferencia de velocidad hace que el aire se curve hacia la derecha en el hemisferio norte, un fenómeno conocido como el efecto Coriolis. Para entender esto, en un sentido práctico, podemos demostrar un breve experimento práctico que puedes intentar en casa. Volveremos al plato de nuestro tocadiscos, esta vez con un círculo de papel en blanco. Usaremos una regla para mostrar cómo sería el camino si el aire viajara directamente desde el ecuador hasta el polo norte, y usaremos este marcador para mostrarte el tipo de camino que el aire realmente sigue debido a la circunferencia reducida y la rotación de la Tierra. En el hemisferio norte, esto resulta en un movimiento generalmente hacia el este de la masa de aire en vez de uno directo hacia el norte. El desplazamiento del aire hacia el este genera la corriente en chorro. Como puedes ver en esta animación, la corriente en chorro no es recta como una bala, es más como un río serpenteante que un canal. Además de la desviación de las masas de aire debido a la rotación de la Tierra, como ya hemos discutido, la apariencia ondulada característica de la corriente en chorro es causada por la interacción entre masas de aire de diferentes temperaturas y densidades. El aire tropical más cálido y menos denso se eleva mientras que el aire polar más frío y denso se hunde, lo que lleva a la formación de ondas en la corriente en chorro. Los fuertes gradientes de temperatura en los límites de estas masas de aire causan la corriente en chorro a formarse en bandas angostas y condensadas. La corriente en chorro polar, que se encuentra alrededor de los 60 grados de latitud en el hemisferio norte, es la clave para el misterio de viaje en el tiempo transatlántico. Los pilotos que vuelan de Nueva York a Londres pueden usar el poderoso viento de gran altitud para aumentar su velocidad sobre el suelo, reduciendo el tiempo de vuelo como un nadador que usa la corriente para moverse más rápido. En un río, los aviones pueden entrar en la corriente en chorro para aprovechar su rápido flujo hacia el este. La corriente en chorro de la que estamos hablando aquí no es la única. El hemisferio sur tiene su propia corriente en chorro polar en una latitud de alrededor de 60 grados sur. Las corrientes en chorro también existen fuera de las regiones polares. En el hemisferio norte, la corriente en chorro polar puede influir en los patrones climáticos hasta los 50 grados de latitud, conocida como la región de latitud media. Y en ambos hemisferios también ocurren más cerca del ecuador, a unos 30 grados de latitud. Estos se conocen como corrientes en chorro subtropicales. Al volar de oeste a este, los pilotos ajustan sus rutas para intersectar con la corriente en chorro, acelerando así la aeronave hacia su destino. Esto podría significar que cubren una distancia ligeramente más larga, pero la velocidad aumentada ofrecida por la corriente en chorro compensa más que el desvío, resultando en tiempos de vuelo totales más cortos. Cuando vuelan en la dirección opuesta, los pilotos pueden buscar rutas que eviten las partes más fuertes de la corriente en chorro para evitar que los ralentice. Esto podría significar volar a diferentes altitudes o tomar un camino que evite las corrientes de viento más poderosas. El fenómeno que desconcertó a nuestro entusiasta del cine británico totalmente hipotético resulta ser una ilustración perfecta de cómo la ingeniosidad humana ha aprendido a trabajar con las fuerzas naturales de nuestro planeta.